Monitor de bebés, Sprawling. Es un aparato que realiza un seguimiento de la frecuencia cardíaca, temperatura del cuerpo, la posición y más, notificando a los padres a través de una aplicación móvil. Una vez que aprende los hábitos de un bebé, también puede predecir cuándo el lactante se despertará de una siesta. Parecía ciencia ficción, pero se hizo realidad. Fue otro invento de la nueva generación. Estás escuchando 101.9 Radio. Es tu estación. Señor San Pedro, ¿el siglo de las libertades es un camelo? ¿Cuál es el siglo de las libertades? El siglo... ¿Este de ahora? Yo no creo que haya más libertades que antes. No lo creo en absoluto. No lo creo. Bueno, y además, precisamente en los últimos meses se han reducido mucho en todas partes. Estamos perdiendo libertad. Completamente. Completamente. Por muchos procedimientos. Pues vivimos unos momentos tremendos, ¿no? La democracia no es democracia, la justicia no es justa. No lo es. Y luego nos dicen eso mucho de que es igual la derecha que la izquierda. No, tampoco es verdad. O sea, que aquí todo es mentira. No, pues no es verdad, no es verdad. No es cierto. Claro, depende de lo que se entienda por derecha e izquierda. Si se entiende por izquierda ciertos partidos que se llaman de izquierda, entonces sí, más o menos resulta. Pero claro, es que eso no es la izquierda. ¿Qué es un anarquista, señor San Pedro? Mire usted, un anarquista es un hombre que se resiste a aceptar el poder material de un hombre sobre los demás. Es decir, acepta la autoridad moral, pero la presión de unos hombres sobre otros la rechaza. Y para mí sería el mejor sistema, supuesto que, y el supuesto ese no se da, que todos estuviésemos educados para el anarquismo. Es decir, si en la mentalidad de todos se internaliza el respeto a los demás, el respeto a los derechos ajenos, no haría falta que nos mandaran. Todos obedeceríamos a esa internalización del deber y de la fraternidad humana. Pero claro, como no ocurre así, pues no se puede realizar. Pero el anarquismo es mucho más hermoso que otras cosas. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues me alegro mucho. Yo alguna vez me he declarado ácrata, desde luego. Porque me parece, como ideal utópico, en este momento no realizable, me parece mucho más hermoso que ningún otro. Yo respeto enormemente la autoridad moral de los maestros, de los que saben, de los que nos pueden guiar de verdad, que son poquísimos. Pero el que un señor pueda mandarme a mí por fuerza, eso me resisto a aceptarlo. Prósperas y auguriosas buenas noches. Aquí estamos después de una rauda dantesca y casi me sentía en esas películas de acción donde pasan autos corriendo y la gente vuelve a los trancazos. Aquí estamos, tarde pero seguro, abriendo el segundo capítulo en la segunda temporada. No es un programa de quiniela esto, pero sí es Esquirlas de Quimeras. El 2 no va a salir, pero nosotros ya estamos al aire. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Seguramente nuestros oyentes le van a echar la culpa a nuestra desprolijidad, que tendrían razón, pero esta vez no fue desprolijidad de producción, sino que estamos abocados a una tarea solidaria en el Centro Juvenil para que nunca te rindas, y hoy tocó una jornada muy, muy linda de ajedrez y se extendió más de lo pensado y bueno, por eso la llegada tarde al programa. La verdad que la sonrisa de los niños vale cualquier llegada tarde. Y para nosotros nos llena y mucho, y es solo el comienzo, como venimos diciendo. Recuerden este nombre, Roque Dalton. Pero la voracidad y el vértigo nos empuja ante todo a decirle a nuestros dos compañeros Nacho y Enzo muy buenas noches, ¿no? Acá estamos un poco medio transpirados y cansados, ¿no?, de la corrida que nos metimos, pero... Bueno, tampoco digas así transpirados, porque si no nuestro público femenino va a pensar algo que no. No, como hemos llegado así corriendo y un poco metidos en la vorágine, así estamos, con mucho material, con un programa muy lindo. Y como les decía Walter,
va a seguir resonando este nombre que venimos diciendo hace un tiempito. Es creo que un inicio, una muy linda semana en el Centro Juvenil para que nunca te rindas, del que creo también hablaremos más adelante para que pueda asomarse la gente y colaborar con el mismo, ¿no? Porque es un centro muy lindo, un espacio en el que se hacen actividades realmente merecedoras de ser vistas y de que cualquiera que quiera hacerlo pueda ir a acompañar. Pero aquí estamos para torcer un poquito la realidad diaria de cada día y ya trayéndonos un poquito de lo demás y vertiginosamente como nos gusta y un poquito sin tanto preformas y demás. Enzo, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Lamentamos la llegada tarde, pero créanos que esta vez no fue por desprolijidad, nada más, ¿no? No sé cuántas veces hemos pedido tantas veces disculpas. Bueno, hemos dado 200 cagadas y seguíamos. Yo es la primera vez que pido disculpas. Y además pedir disculpas por la desprolijidad, justamente. Para compensar, basta con ver cómo nos peinamos. Trajimos un premio hoy, un regalo realmente muy genuino, como lo es nuestro programa radial, que en realidad no lo trajimos nosotros, sino que es gentileza de nuestro oyente Carla Rosa y de su emprendimiento Cerámicas El Hornero, que lo hace junto a su hermana. En Facebook lo pueden encontrar, Cerámicas El Hornero, y nos donó al programa un shop de cerámica con un hermoso dibujo de Cortázar y con una frase de él, que a lo largo hoy de la transmisión lo vamos a estar convidando, ¿sí? Es verdaderamente, yo no lo sortearía, esto es arte. Bueno, pero hay que sortearlo. Y les recomiendo a los oyentes que ingresen en ese Facebook y vean las cosas hermosas que hace Carla con su hermana. Desde acá le agradecemos y Nacho les va a dar la vía de comunicación para participar. Para responder además a la gente que ya está preguntando cómo anotarse, cómo participar, claro. Bueno, déjenos un comentario mismo en la publicación desde el Facebook Esquirlas de Quimeras Radio o un mensaje a través del WhatsApp al 154 25 0911. 154 25 0911. Es realmente hermoso y es un detalle muy lindo también que ha tenido nuestro oyente. Es para compartir con ustedes. De la manera que deseen, comuníquense. Lo vamos a estar sorteando acá mismo. Vamos al primer corte fugaz y ya empezamos a desandar todo el contenido que hemos traído esta noche para ustedes. Como un árbol sin hojas que da sombra, Esquirlas de Quimeras, huyendo de lo banal. Todos los jueves desde las 22 horas por FM 101.9. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras, Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes SRL. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes SRL. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobat, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8.
Misión Impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión Impecable. Por la ciudad si todos están ciegos. Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges. Y arriba está la noche llena de ojos. Son los amantes. Su isla flota a la deriva, hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sábanas. Todo se desordena a través de ellos. Todo encuentra su cifra escamoteada. Pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amarga arena, hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanece en los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas, los amantes rendidos se miran y se tocan, una vez más antes de oler el día. Ya están vestidos, ya se van por la calle, y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos, que la ciudad los recupera hipócrita y les impone los deberes cotidianos. Los amantes, de Julio Cortázar. Ahí pasaba el compañero Enzo poniéndole voz, como él decía, al hermoso poema de Julito Cortázar, Los amantes. Hablando de Cortázar, como dijimos en el primer bloque, tenemos un regalo que lleva su rostro y lleva una frase de él. Nachito, las vías de comunicación para que puedan participar. Una vez más, la familia Kubrick se está comunicando, mandando mensaje que quiere participar. Eso mismo queremos. Déjenos un mensaje a través del Facebook, Esquirlas de Quimeras Radio, o a través del WhatsApp al 154-250911. Ya hay gente que vamos a estar compartiendo que está mandando mensajes para participar del mismo. Vamos a analizarlo porque sinceramente la oferta es tentadora, pero tenemos mucho y bueno del contenido. En eso se destaca este programa, ¿no? En hacer algo distinto no por sobre el resto, sino entre el resto. Y Nachito, vos nos trajiste hoy algún temario profundo y liberador. Un poco diferente, sí, para... ¿Qué nos vas a compartir? Algo realmente muy distinto, y es la psicología de la liberación de Ignacio Martín Baró. Traje esto un poco para romper el esquema que se tiene y que se va a seguir teniendo, ¿no? Quizá porque no todos los días nacen tipos como este. De la ciencia y de que se dedica a hacer algo totalmente humano y ligado a ello, ¿no? Que se lleve hasta la tierra y lo más profundo de las injusticias y de las realidades que vivimos, ¿no? Pero a la vez tratado como tiene que ser. A veces esos títulos pomposos o rutilantes parecieran que dicen mucho que el público común no pudiera entender. Psicología de la liberación es algo que acerca a cada uno de nosotros y entendible a cada uno de nosotros. Totalmente, y como les decía, este nombre, Ignacio Martín Baró, nace el 7 de noviembre de 1942 en Valladolid, en España, y desde muy chico cuenta a su familia que, por elección propia, él decidió hacer algo por los que no tienen, desde muy chico. Y así es que a los 18 años decide irse a El Salvador, irse a vivir a El Salvador con un grupo de sacerdotes jesuitas que eran unos 5. Ese país me suena a algún lado. Y desde ese momento él empieza a generar un poco lo que va a ser su vida, ¿no? Una lucha constante por los que no tienen, traída a Latinoamérica, ¿no? Que es lo que él hizo. Y él, cuando empieza a estudiar psicología en El Salvador mismo, al tiempo de recibirse escribe su tesis sobre algo que lo va a llamar el síndrome fatalista, que ahora en un rato vamos a desandar de eso. Pero bueno, ¿qué es la psicología de la liberación? La psicología de la liberación, en algo más esquemático y quizá más teórico, como él lo propone, es descentrarse de lo instituido, liberándose del estatus científico y social que ha caracterizado la psicología social clásica, para atender a los problemas reales de la gente, de las mayorías populares. Este va a ser el objeto epistemológico por excelencia. El acto de la liberación
apunta a desarmar aquellas perspectivas objetivistas psicopatológicas que tienen la alienación como un problema psíquico, de enajenación de orden individual. Esto es lo que dice Martín Baró en el 98 sobre su psicología de la liberación, ¿no? Algo así, hablando vulgarmente, una psicología puesta con los pies en el barro a disposición de lo que menos tienen, como mencionabas vos. Es la primera vez que lo escucho, por eso... Totalmente, incluso hay conferencias de él grabadas porque a él lo asesinan en el 98 y... Perdón, en el 89. Y es interesante esto que les decía antes, de lo que él va a hablar siempre. Y pueden buscar que hay discursos en el que va a seguir metiéndose con esto y hablando de las mayorías populares y arraigándose a eso. Dice que la psicología tiene que tener una claridad política, una axiología implicada y una coherencia intelectual, que no pueden estar separadas o desligadas de ello, ¿no? Y en una de sus charlas, como les decía, va a nombrar las grandes psicologías, y no por hacerle una burla o una discusión a ellas, sino que lo que dice es: la psicología nació con cierto interés y con cierto objeto de estudio en determinado contexto. No podemos llevarlo eso a todos lados. Por eso es que se cuestiona el psicoanálisis de Freud. No porque diga, a ver, sé más que Freud y traigo esto, sino porque en Latinoamérica tenemos que implantar otra cosa. Aclaramos, y abro un breve paréntesis, que está detrás de cámara el licenciado Daniel Alejandro Torres, ¿no? Sponsor del programa. Te lo aviso al aire. Hasta hoy, creo. Te lo aviso al aire que sos sponsor de esta y ya nomás. Y con un concepto freudiano bastante, no sé si relativo o no, pero que escucha este resumen de Nacho y abre su cara y presta atención como diciendo, ¿qué está pasando? Dani te va a proponer otro día un debate acá en vivo sobre distintas corrientes y concepciones de la psicología. Esto estaba leyendo un poco de Baró, esto a veces de enajenar un poco la psicología a lo que es solo un consultorio y llevarla a las masas, tiene mucho que plantear y analizar. En cuanto a cuál es el objeto de la psicología, en fin, como psicología, y cuánto hay de populismo y no psicología. Es justamente lo que se plantea. Y esto que les nombraba hace un ratito de la tesis que va a ser sobre el síndrome fatalista. El síndrome fatalista, como él lo llama, es aquello que se han planteado no solo psicólogos, sino todo ser humano, de decir, uno nació en determinado estatus social y con ello va a vivir y con ello va a crecer. Bueno, lo que busca es romper eso, que la psicología de la liberación rompa eso, encuentre la manera de penetrar y de integrarse en lo que las mayorías populares necesitan, que es lo que él va a tratar de hacer siempre. Recuerden que como un sacerdote decide un poco también romper esa imagen del trabajo que tiene que hacer el sacerdote, ¿no? Y por eso también es que en El Salvador, ese grupo de los 5 sacerdotes jesuitas, en el 89, una tarde del 17 de noviembre, los levantan de la cama a la madrugada, los sacan al patio por la fuerza, los obligan a apoyarse en el piso y son fusilados por el ejército de El Salvador. Recordando un poco el contexto, como siempre ha sido El Salvador, en ese momento había guerrillas también. Así fue la vida de Martín Baró, que creo que es interesante y que deja algo distinto, ¿no? Para pensar, por lo menos, para decir, bueno, nos podemos traer en la ciencia, pero también tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que acercarnos un poco a lo necesario, ¿no? Me pareció interesante para traerlo y lo hice porque en una charla que tuve con un amigo en la semana salió el tema y digo, bueno, si interesa y realmente creo que está bueno para compartirlo, que cualquiera de todos ustedes pueda decir, mirá, quizá podemos leer algo también sin tener que ser demasiado teóricos y esquemáticos, ¿no? Exactamente, y de hacerlo, como te decía al principio, renuente y consecuente para todos los oyentes, y que cualquiera puede meterse un poquito en lo que fue Baró y su psicología, bajarla a los pies de todos nosotros. Me gusta, para cerrar, si me permitís, hay una frase de Roque Dalton, ni más ni menos al respecto, y viviendo estas cosas que lo resume todo. Dice: queridos filósofos, queridos sociólogos progresistas, queridos psicólogos sociales, no jodan tanto con la enajenación. Aquí donde lo más jodido es la realidad ajena.
Nos vamos rápido al segundo corte, así podemos compartir con ustedes toda la caterva de material que nos queda. Como dice García Montero, te dije que nunca resistí las despedidas. Ahora seguimos con más Esquirlas de Quimeras por FM 101.9. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras, Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes SRL. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes SRL. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527. Botellas Restobar, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable. Cuando me esté deshojando, que mis cualidades estéticas, de apariencia, no te hagan reparar como si fieles a mi esencia te estuvieran hablando. Cuando lo aspectual en mí te muestre lo marchito, contemplame aún más. Por favor, percibime otro ratito. Acércate, te pido. Cuando de esplendor ya no se trate, mi canción, mi poesía, mi flor, te invito, te desafío, te animo. ¿Qué más te dice de mí la inmediatez? ¿Qué te grita tu absoluta sensación? Cuando mi luz esté latente, cuando casi ya no tenga luna que puedas ver, cuando la noche de mi día tome partida, cuando me veas como sin razón de ser, ¿qué te susurra como te aturde mi entorno? Si me ves como cayendo, de mis pétalos desprendiendo, lábil, tenue, como si no estuviera latiendo, ¿me esperás al final del precipicio? Cobijo de humos, tierra negra tierna, colchón nutricio. ¿Ves potencia que me circunde en las inmediaciones, en mis intersticios? Hacelo. Preguntate qué es lo que necesito. Dame cabida. Amabilizá mi tránsito hacia nuevo sitio. Sencillo será sin dudas lo que de vos preciso. Escuchame, parame el carro, dame un abrazo. Mirame, dame la espalda, aconsejame. Entregame unas palabras, regalame un silencio. Dedicame buenos pensamientos. No me juzgues, amate. No te exijas, tolerame. Recordate de mí. Vete, nos veamos. Sobre todo disfrutate.
y de tu mejor forma posible, acompáñame. Juan Francisco Bonacosa. Este poeta, y aprovecho segundito, es un poeta entrerriano que además es docente y del cual tuve el gusto de recibir su libro de regalo, Crónicas Sensibles, y es un libro que realmente sale de lo común porque es un poeta que a través de su poesía plantea una nueva conciencia a la hora de educar, y es realmente interesante y ojalá en los programas que vienen podamos seguir compartiendo algunas cuestiones, y se lo recomiendo a los oyentes, sobre todo a los que están inmiscuidos en la vocación de educar. Vamos a las vías de comunicación. Bueno, voy con las vías de comunicación para sacarle un poquito de laburo a Nacho e ir desplazándolo. Sigue el serrucho mordiendo y mordiendo. Y Nacho, que es de madera jugando al fútbol, en el caso, es cortable. Es fácil de cortar. Es cortable. Voy con el Facebook, que es Esquirlas de Quimeras Radio. Ahí nos pueden contactar con cualquier mensaje, también para participar del sorteo. Y también tenemos... Antes que diga el número, a Esquirlas de Quimeras mandamos un saludo a Gianni Peralta Martínez, un oyente, a Mariana Mais, que están escribiendo para participar. Claro que ya están participando. No van a ganar porque lo vamos a ganar nosotros, pero están participando. Y perdón, a Lucas Gutiérrez también, que nos está dejando mensajes. Bueno, y les paso el WhatsApp para también poder participar y mandar un saludo. Es 154 2509 11. Así que bueno, los esperamos. Repetilo, por favor. 154 2509 11. Gracias, Celso. Y ahora sí llega la bestseller de Esquirlas de Quimera con Borges También se masturbaba. ¿Volvió? Volvió. ¿Qué tal? Muy buenas noches, hoy es mi primer programa. En el aforismo 178 del discípulo de Maú, del año 1945, el escritor Murilo Méndez, año 1945, cifró la falta de ética del imperio con el siguiente aforismo: la vulgaridad al alcance de todos. He ahí la fórmula de la civilización norteamericana. De este modo, ni más ni menos, que estoy presentando en el capítulo de hoy a un tipo muy de moda, que seguramente muchos los conozcan, que se llamó Heinrich Karl Bukowski. Si el segmento se llama Borges También se masturbaba, probablemente Borges hubiese preferido masturbarse antes que leer a Bukowski. Y sin embargo, uno tiene el placer de presentar a un poeta, quizás el último poeta maldito. Esa es una aseveración que le cabe y muy cierto. Quien habla tiene un reconocido gusto por gran parte de la obra de Bukowski, pero hay mucha patraña y hay mucha teoría de la imagen. A veces pasa que con estos tipos revolucionarios, y revolucionario no es solo armar una guerrilla y ese concepto que se tiene. Bukowski fue realmente un revolucionario en cuanto a la poesía norteamericana, o al menos un reanimador de la poesía norteamericana y un provocador. Pero es fácil contra esas figuras y la imagen de la botella y todo el día bebiendo y los excesos ponderar un tipo así. Pero ¿quién fue realmente Bukowski? Desde este espacio hoy vamos a compartirle un poquito por qué Bukowski es merecedor de ese concepto de revolucionario, no solo por tomar alcohol o pasarse de excesos, sino porque realmente hay almas que nacen con un espíritu irrenunciable a la libertad y que no logran ser atadas nunca. Creo que ahí está la magia de muchos que se dicen bukowskianos. Pasa algo paradójico. Bukowski es un tipo que escribió en Norteamérica, obviamente en el idioma inglés básico, guarro, y que recién hoy en día se están sus obras completas traduciendo al español. Hay muy pocas traducciones de sus libros al español, más que alguna antología de Visor y algo que se encuentre. Hay poco completo de él. Pero Bukowski nació en Alemania en el año 1920, hijo de padre alemán. A los 2 años la familia emigró a Estados Unidos
y se convirtió de lleno en un típico personaje de la cultura norteamericana. ¿Qué es lo que lo hace distinto y ajeno a la cultura norteamericana con que presentamos? Muchos tildan su poesía de básica, de rudimentaria, de poco poética y de burda. Yo les digo que realmente a los que les guste la poesía, o sea, tengan los cojones de vivir como Bukowski, que se plantó toda la vida delante del resto y como él se jactaba, tuve la suerte de escribir mi poema a los 35 años, dice. Y mi primer libro se vendió bien a los 50. Y dice, comentaban sus anécdotas del libro de memoria, realmente bien con las mujeres me fue de los 50 a los 60, que se me paraba, dice, porque antes era un pobre tipo que vivía de bar en bar con $5 que me daba la Seguridad Social de Estados Unidos, pero nunca acepté ser un esclavo del sistema. Cuando muchos hablan de Bukowski, y es lindo, hablo en caso particular, hasta incluso tengo una remera, representa mucho más que una remera. Hay que vivir como Bukowski. Bukowski trabajó de cartero, de ahí su apodo y su primer libro célebre que se llamó El Cartero. Un tiempo trabajó de empacador de productos de cajas de zapatos y siempre renunció rápido al trabajo. La mayoría de su tiempo vivió de la Seguridad Social en Estados Unidos, que vivía con $5 en ese momento. Poca generosa. Imagínense, pasaba más de 4 días sin comer y vivía donde podía, en un banco, en una calle. Así pasó toda su juventud, casi hasta hacerse grande. Lo que nunca aceptó es ser esclavo de trabajar 8 horas. Hay uno de sus poemas más célebres, que incluso uno lo tiene como cuadro y como ejemplo de vida, que habla sobre eso de que lo que es el capitalismo en resumidas cuentas. Triunfó a los 49 años exactamente porque un productor de literatura contraclasista le propuso empezar, luego de que él había enviado poemas por todo Norteamérica y siempre habían sido rechazados, le propuso pagarle de ahí, desde ese año hasta que él se muriera, $100 por mes. A cambio un poco más que la Seguridad Social de Estados Unidos, tampoco era una guasada. Bukowski, un tipo muy controvertido, por ejemplo, contaba, hay que vivir a tope de verdad, amante de las carreras de caballo, todo lo que le entraba de la Seguridad Social iba y lo apostaba en el hipódromo. Cuando ganaba, dice, pasaba un mes medianamente aceptable. Cuando perdía, dormía todo el mes en la plaza. Pero siempre dijo, trabajar 8 horas y escribir poesía es algo con un contrasentido tan grande, y a quienes amamos la poesía y trabajamos 8 horas nos genera un contrasentido tan grande. Fue realmente un revolucionario en cuanto a la forma de encarar la poesía en Estados Unidos y de encarar la vida. Te puede gustar o no, pero tuvo los cojones de realmente vivir lo que era. No es una caricatura, sino fue su realidad así. Y entre tanta frase linda y demás, en otro momento hablaremos de sus poemas. Yo lo prefiero homenajear con la carta con la cual respondió, y para que realmente entiendan el concepto de la vida de Bukowski, con el cual le respondió a John, su primer editor y con el que estuvo el resto de su vida, quien fue quien le ofreció pagarle $100 a los 49 años para que solo se dedique a escribir. Escriba mal o escriba bien. Realmente el tipo veía que Bukowski tenía algo. El 12 de agosto de 1986, él le contestó a John con esta carta. Hola John, gracias por la carta, haciendo referencia a la propuesta. A veces no duele tanto recordar de dónde venimos. Y tú conoces bien los lugares de donde yo vengo. Incluso las personas que intentan escribir o hacer películas al respecto no lo entienden bien. Lo llaman de 9 a 5, solo que nunca es de 9 a 5. En esos lugares no hay hora de comida y de hecho si quieres conservar tu trabajo no sales a comer. Y está el tiempo extra, pero el tiempo extra nunca se registra correctamente en los libros. Y si te quejas de eso, hay otro sequete dispuesto a tomar tu lugar. Ya conoces mi viejo dicho, la esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir a la gente de todos los colores. Lo que duele es la pérdida constante de humanidad
en aquellos que pelean para mantener trabajos que no quieren, pero le temen a la alternativa peor. Pasa simplemente que las personas se vacían. Son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. El color abandona sus ojos, la voz se les afea, y el cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo. Cuando yo era joven no podía creer que la gente diera su vida a cambio de esas condiciones. Ahora que soy viejo sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? ¿Por sexo? ¿Por tener una televisión? ¿Por pagar un automóvil a cuotas? ¿Por los hijos? Niños que harán justamente las mismas cosas que sus padres. Desde siempre, cuando era bastante joven y iba de trabajo en trabajo, era suficientemente ingenuo para a veces decirles a mis compañeros: ¡Eu! El jefe podría venir en cualquier momento y echarnos. Así como así, ¿no lo entienden? Y mis compañeros lo único que hacían era mirarme. Les estaba ofreciendo algo que ellos no querían que entre en su mente. Ahora en la industria hay muchísimos despidos, acerías muertos, cambios técnicos y otras circunstancias de los trabajos. Los despidos son por cientos de miles y su rostro de sorpresa. Estuve aquí 35 años, no es justo, ¿y ahora qué voy a hacer? A los esclavos nunca se les paga tanto como para que los liberen, sino apenas lo necesario para que sobrevivan y al otro día regresen a trabajar. Yo siempre pude verlo esto. ¿Por qué ellos no? Me di cuenta que la banca del parque era igual de bueno, que ser un cantinero era igual de bueno que cobrar un sueldo. ¿Por qué no estar aquí primero antes de que me pusieran allá? ¿Por qué esperar? Con esta carta, Bukowski le contesta que aceptar los $100 y de ahí viene toda la fama de Bukowski. Sinceramente, cuando pensamos en Bukowski como un poeta, primero hay que verlo como un revolucionario dentro de su propio sistema, y son pocos los que tienen los cojones de enfrentar la vida como la ha enfrentado él. Insisto, es fácil tener familia e hijos, o sea. Hablo de los que proponemos a veces otra cosa y otro sistema de vida. ¿Cuántos tenemos los cojones de liberarnos de todo y vivir con $5 al mes, ¿no? Pasaba una columna maravillosa sobre Bukowski, realizada por el compañero Walter, y aprovecho para mandarle saludos a Juancito y a Lucas, que están escuchando ávidamente a Esquirlas de Quimeras. Juancito me dijo que el jueves que viene, al mejor estilo Mateo, va a leer una poesía de Mario Benedetti por el teléfono. ¡Ah, qué bien! Sí, sí. Y les parece que nos metamos en la música, de la poesía a la música, que al fin y al cabo... no está preparado todavía, muy bien, bueno. Somos Esquirlas de Quimera, acá no hay... Claramente Enzo es amigo de Nacho. Entonces vamos a un corte y volvemos con la música. Pero ya venimos, no hay problema. Volveremos. Pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen más libertad que la libertad de elegir entre uno y otro canal de televisión. Esquirlas de Quimeras. Cultura e ideas en formato de radio. La Sandwichería del Viajero, el arte del buen comer, con menúes populares en la semana. La Rioja 1208, de lunes a viernes de 11 a 15:30 y de 19 a 23 horas. Consultas al 492-0872. Seguinos en Facebook, Sandwichería del Viajero. Acompaña a Esquirlas de Quimeras, Daniel Alejandro Torres, licenciado en Psicología. Empresa Pintanes SRL. Impermeabilizaciones, pinturas de edificios, trabajos en altura. Teléfono 0223 154 427548. Empresa Pintanes SRL. Autopartes Roberto, de Pedro Narváez Jáuregui. Accesorios y repuestos de carrocería. Todas las marcas. Colón 5280, frente a la plaza. Teléfono 472-9527.
Botellas Restobat, un lugar de amigos. El bar cabecera de Esquirlas de Quimeras. Córdoba, entre Brown y Falucho. Botellas Bar. Todo lo que buscas para tu notebook, celular, equipos de audio y tecnología lo encontrás en Accesorios Continental. Los mejores precios del mercado. Encontranos en el local 11 y 12 de planta baja y local 23. Del primer piso, shopping peatonal. También en la Galería Cristal, local 8. Misión impecable. Todo lo que un hogar limpio necesita. Productos de limpieza general. Pedí tu lista de precios. 223-593-4146. Envíos sin cargo. Misión impecable. La inmortalidad. Nunca he tenido dioses, y tampoco sentí la despiadada voluntad de los héroes. Durante mucho tiempo estuvo libre la silla de mi juez, y no esperé juicio en el que rendir cuenta de mis días. Decidido a vivir, busqué la sombra capaz de recogerme en los veranos, y la hoguera dispuesta a llevarse los inviernos por delante. Pasé noches de guardia y de silencio, no tuve prisa. Dejé cruzar la rueda de los años. Estaba convencido de que existir no tiene trascendencia, porque la luz es siempre fugitiva sobre la oscuridad, un resplandor en medio del vacío. Y de pronto en el bosque se encendieron los árboles, de las miradas insistentes. El mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. El viento abrió sus manos y los hoteles sus habitaciones. Parecía la tierra más desnuda, porque la noche fue, como el vacío, un resplandor oscuro en medio de la luz. Entonces comprendí que la inmortalidad puede cobrarse por adelantado. Una inmortalidad que no reside en plazas con estatua, en nubes religiosas, o en la plastificada vanidad literaria, llena de halagos homicidas y murmullos de cóctel. Es otra mi razón. Que no me lea, que no haya visto nunca conmoverse la tierra en medio de un abrazo. La copa de cristal que pusiste al revés sobre la mesa guarda un tiempo de oro detenido. Me basta con la vida para justificarme, y cuando me convoquen a declarar mis actos, aunque solo me escuche una silla vacía, será firme mi voz. No por lo que la muerte me prometa, sino por todo aquello que no podrá quitarme. Ahí pasaba Luis García Montero, el enorme y local de la casa García Montero. Con un terrible poema. Con un terrible poema, leído en otro terrible compañero como es Nacho Kubrick. Y vamos a pasar, hablando de la senda de la victoria y de lo terrible, a una terrible banda, creo que sospecho que ha traído hoy nuestro compañero Enzo. Bueno, paso a contarles, hoy traje el tema Somos el Enemigo, de Científicos del Palo, publicada en 2010 del álbum Goriloprenia. Esta trata un poquito el problema de la desigualdad y habla de los gorilas que habitan este país, que son cada vez más. Me vino sobrecargado. Científicos del Palo, una banda local, ¿no? Sí, claramente, sí, marplatense. Con un cantautor bastante distinguido por su acento de otro lado, pero bueno. Y con una ideología clara, ¿no? Ideología clara. Tanta banda que hace música para tratar de vender discos, ¿no? Y esta es una banda Palo con una ha sido diferente en ese sentido. Sí, realmente. No esconde su verdadera ideología. Y va contra la realidad que hoy estamos viviendo. Como decía, va contra los gorilas que habitan este país, que son los que quieren liquidar a los más vulnerables. Los más vulnerables que son los pobres. Los que no tienen para comprarse zapatillas, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a una educación garantizada, tampoco una buena salud. Hablando de eso, recordé, escuchando a Enzo, y para comentarlo, el pibito que fusilaron en Tucumán de 13 años, la prueba
toxicológica de uno de los policías dio positivo de cocaína y marihuana, y la prueba de ADN en la supuesta arma que había usado el pibito dio negativa. Un poco lo que estaba hablando Enzo, ¿no? Y estos pibes que, o sea, ni siquiera tienen garantizado que van a poder comer todos los días. Exactamente. Y en la sociedad en la que vivimos hay quienes se preocupan. Desayuno, almuerzo, merienda, cena, qué como entre comidas, qué como para tener un cuerpo que responda a los paradigmas estéticos de la sociedad capitalista. Capitalismo. Mucho músculo y poco cerebro. Capitalismo es consumo, y quien no tiene para comer entonces no tiene para consumir. Y si no tiene para consumir, no sirve. Entonces ahí aparecen los gorilas. Hay que matarlos a todos. Estos negros de mierda. Los pro vida con el aborto. Los pro vida con el aborto, que curiosamente tiran frases como tiraría una bomba en las villas, así no se reproducen más. Pero bueno. No legalicen el aborto. No. Estos son los gorilas, que son aquellos que se cansan de estar tirados en el sillón de su casa reproduciendo una y otra vez lo que la pantalla plana les dice. La semana pasada vine hablándoles de amor. Hoy voy contra los que no tienen amor. Belicoso. Contra los que no sienten amor, no construyen. Son aquellos que destruyen. Son aquellos que mientras tengan el culo a salvo, no le importa el culo de los demás. Repiten, ¿es mi problema que los pobres sean pobres? Yo no tengo la culpa. ¿Es mi problema que no tengan las mismas oportunidades que yo? Si yo estoy bien, ¿qué me importan los demás? Perdón si peco de similar, pero permitámonos decir que más de uno se merece una bomba en su casa. Sin embargo, nosotros somos convencidos de que esa no es la manera. A la ignorancia vamos con educación. Pepo dice, brindemos esta noche, somos el enemigo. ¿Por qué seremos el enemigo? Porque defendemos los intereses de todos. No importa la clase social ni la cantidad de plata que tenés en el banco o en tu casa. Creemos y luchamos por un mundo justo. Galeano una vez hablaba de la utopía de que el morfi, que la comida no sea un bien sino un derecho. Hablaba de una educación, un saber para todos, ¿no? Apto para todos. De una salud que no esté, de una buena salud que no esté atada a obras sociales prepagas. El mercado. Y sí, o sea, Eduardo Galeano tenía razón, pero vamos a poder lograrlo el día que nos desliguemos del sistema que nos consume. En realidad nosotros consumimos y este nos explota. Somos zombies que tienen que llegar a horario a su trabajo para rendir cuentas y llenarle los bolsillos a alguien. A su vez, este alguien, curiosamente, le llena los bolsillos a los de siempre. ¿Habrá lugar para la utopía de la que hablaba Galeano? Nosotros acá creemos que sí. Por eso estamos acá. Para contarte lo que no te cuentan y para no intentar vender, como decía el compañero Lucas, a un policía que mató a sangre fría a un pibe de 13 años. A uno que no le rendía cuentas al sistema, que no podía consumir. Me paro a reflexionar y digo, pobres serán entonces los que piensan que ser pobre es no tener plata. Violencia es no repartir. Vamos a la música y estamos atónitos y emocionados después de... La policía, loco, esto es la policía. Mirá lo que hicieron, chabones. Amigos, para el que nace entre la
han creado a los dirigentes. Conversación en la isla. A Daniel. Escribir un poema es intentar desatarse. Adivinar en qué mano está la moneda, dije yo. Tú mirabas el sol igual que un fuego encima de la isla, y yo te dije, la poesía empieza cuando ya has olvidado qué es lo que te asustaba, pero aún tienes miedo. Yo veía las torres blancas, y tú dijiste, es raro, nos gustaría huir, pero nadie nos sigue. Junto al agua, partiendo nuestras vidas, cortándonos las manos al coger los cristales, volviste a decir, la poesía es todo, lo que hay entre un disparo y el animal herido. Parecías tan lejos, tan a salvo de ti y de mí, distinta igual que siempre, rota y vuelta a armar de una manera nueva. Y el sol se fue, la noche se acercaba y te dije, ¿recuerdas que jugábamos a poner nuestros años al lado de la historia? Por ejemplo, aprobaste latín y Armstrong llegó a la luna. Y dijiste, el fuego de los días, la suma de las horas, las letras de Armstrong llegó a la luna. Estábamos tan solos, tan cansados, como perros perdidos en medio de la lluvia, como hombres mirando la noche desde una casa vacía. Vi las últimas luces de la costa y el cielo extraño encima de la playa. A veces
No hay más que eso. Y algún sitio donde ir, pero ningún sitio donde quedarse. Y palabras que son las piezas del abismo, y recuerdos igual que disparos de una diana. Luego llegó la luz, el ruido azul de la mañana, mientras tú me decías, te di mi corazón y quisiste mis sueños. Te di mis sueños, pero quisiste mi esperanza. A lo que respondí, sí, es eso es todo. Una sola mujer y 1.000.000 de maneras de perderla. Me miraste, dijiste, ¿y después? Y yo dije, nada, después no hay nada. Después de eso, tenemos que estar juntos para siempre. Nos quedamos callados, junto al agua, mientras la luz rompía el orden de la noche, mientras el mar se estrellaba contra los nombres de las ciudades, mirando el sol sobre las torres blancas, cada uno observando su corazón moverse, lo mismo que un pez rojo en la oscuridad de un río. Las sombras de las torres se parecían a mi vida, cada uno protegido por su propio dolor, como ángeles mirando una tormenta desde el fondo del cielo. Ahí pasaba Benjamín Prado, un maestro excelso de la poesía. Y nos dejaba un hermoso poema Walter, y antes de continuar con el segmento de Lucas, les recuerdo una vez más las vías de comunicación donde se pueden seguir anotando. El sorteo fue, tenemos 11.104 anotados. Y ya lo estaremos sorteando en un ratito. Así que todavía se pueden anotar dejando un mensaje a través del número de WhatsApp 154 250911 o desde el Facebook Esquirlas de Quimeras Radio. Lo dejamos con Lucas y a ver lo que nos trajo. Sí, con el operador apurándonos, así que vamos a tratar de hacer... El bloque es bélico y el operador aún más. Sí, el bloque es muy belicoso para mechar y contrarrestar un poco de lo peroncho que se vino en Cito. Traje un poquito del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo, y elegí entre las 7 grandes operaciones que realizó este grupo revolucionario, elegí a la que desde mi subjetividad la considero fue la más exitosa, que fue el copamiento del Batallón 141 de Comunicaciones, que este batallón estaba en Córdoba y esto lo realizaron en 1973, el 18 de febrero. El ERP venía realizando operaciones pequeñas de saqueos de supermercados extranjeros para repartir comida, o algún secuestro de algún empresario para cambiarlos por medicamentos para repartirlos en las villas, o desarmes rápidos de algún policía. Y este fue la primer gran operación que tuvieron los compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y fue exitosa, ¿sí?, a nivel operativo, después de leer los informes que ellos pasaban, aprovechando también ya una dictadura en retirada, ya pidiendo la toalla y viendo de qué manera podía seguir sosteniendo al capitalismo, ¿no? Y no era con ellos en el poder, pero ese es un debate para ampliarlo en otro programa. El copamiento estuvo a cargo fue planificado por Santucho, quien no participó porque el Comité Central se lo tenía prohibido. Y el jefe principal fue el comandante Pedro Juan Eliseo Ledesma, que era un obrero de Fiat, que realmente fue un tipo muy completo, que también en algún momento, como habíamos dicho de Dardo Cabo el jueves pasado, merecen un programa aparte, ¿no? Porque si no nos extenderíamos mucho. En ese copamiento se recuperaron muchas armas, pero sobre todo tuvo mucha trascendencia sobre las masas. La clase obrera venía muy agotada de la dictadura, o la dictablanda, como la llamaban los integrantes del ERP, ¿no? Haciendo un poco de burla porque
teniendo en cuenta la feroz dictadura que se iba a venir en el 76, a esta la llamaban dicta blanda. Tuvo trascendencia entre las masas porque tuvo la característica de no tener heridos, ¿sí? Y no hubo bajas. Se facilitó todo porque tenían al soldado conscripto Jiménez, que era militante del ERP, y él fue el que desde adentro pudo tomar la primer guardia, y dispararon un solo tiro, ¿sí? Con un solo tiro de FAL pudieron copar el cuartel y recuperar esas armas que ellos decían que eran del pueblo. La compañía del ERP que se hizo cargo de esta operación fue Los Decididos de Córdoba. Se llamaba así en homenaje a los héroes de nuestra independencia, entre ellos Martín Güemes. Para mostrarle un poco lo que yo decía de la trascendencia que tuvo, y quizás fue de las 7 grandes operaciones, la ERP fue la que más pudo capitalizar, les traje las declaraciones del propio Lanusse, ¿sí? Después de este asalto al batallón 141. Lanusse en la revista Nueva Plana declaró: mi opinión personal es que lo sucedido en Córdoba es lo más grave que ha sucedido desde que soy presidente. Más grave aún que la muerte de un general o de un almirante. Y lo más importante fue que la población la recibió con inocultable entusiasmo, al que contribuyó la limpieza con la que se realizó. Un poco lo que le manifestaba, ¿no? Que fue recibido bien por el pueblo, por las masas, más que nada porque no corrió sangre y fue una jugada revolucionaria importante. Después, el exceso de confianza que generó en los integrantes del ERP quizás hizo que se venga después un compendio de errores, o que se vuelvan más proclives a la crítica, ¿no? Porque luego de eso falla el asalto al comando de sanidad y a la base de la caballería de Azul, ¿sí? Con errores en las comunicaciones, cuando eso no puede fallar. Vuelven a tener éxito cuando el mismísimo Eliseo de Ledesma, el comandante Pedro, comanda una nueva acción de entre las grandes, que fue en la fábrica de explosivos de Villa María. En Catamarca vuelven a tener otro fracaso muy grande y luego vuelven a ser exitosos en un combate en la unidad del ejército de la localidad de San Lorenzo, que ahí vuelve otra vez a estar en juego el exceso de confianza, y ahí depara en que la próxima y la última gran operación del ERP fue el intento de copamiento del cuartel Domingo Viejo Bueno de Montechingolo, que creo que ahí empezó un poco el final de este grupo revolucionario, ¿no? Porque realmente la pérdida fue muy grande, y hablaba del exceso de confianza porque la historia marca que tenían un traidor adentro y sin embargo decidieron continuar. Quedará para el debate, y lo que se tiene que debatir también, quizás en la parte de revisionismo histórico, es eso de la dictadura entregando en el gran acuerdo nacional a ver quiénes tenían razón de lo que se venía, ¿no? Y creo que lo que sí se le puede marcar como una virtud a ERP, que ellos sí pudieron ver lo nefasto que fue el gobierno de López Rega y de Isabel Perón, ¿no? Mientras que Montoneros, que peleaba por la misma causa, quedó por ahí encerrado en fanatismos, o no, es un debate grande. Pero bueno, quería compartir lo que fue, a mi entender, la operación más exitosa del PRT y del ERP, fundado por Mario Roberto Santucho y comandado esta operación por Eliseo Ledesma, quien
muere torturado días antes del copamiento a Montechingolo sin cantar una sola palabra, y eso lo quería destacar. Lo hirieron para canjearle en la tortura a su muerte. Él pedía que lo mataran porque ya no podía más, y lo extorsionaron con eso, y sin embargo murió sin delatar a los compañeros. Este ha sido mi bloque de leer para acompañar al de Encito con el peronismo y la lucha revolucionaria. Vamos acabando el programa del día de la fecha. Tenemos un sorteo pendiente de un hermoso regalo que ya mismo estamos realizando porque nos corre el vil y maldito tiempo, como siempre. Tenemos a Enzo acá con los papelitos y ya eligió uno. Salimos con un ganador, Encito. A ver. Salimos con un ganador. No es fácil entre 11.045. Falta el redoblante. La ganadora, en este caso, del Chop de Cortázar. Excelente Chop de Cortázar, una obra de arte que queríamos quedárnoslo. Walter se peleaba con Nacho previo al programa por quedárselo. La ganadora es Mariana Gianni. Perfecto. Será luego, nos comunicaremos si será entrega o no. ¿O no? Eso nunca lo sabrá la audiencia. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Muy buenas noches.